Con este vídeo empezamos la unidad 4, en la que vamos a hablar de la creación de controles personalizados. Es decir, vamos a aprender a cómo crear nuestros propios controles para poder utilizarlos, o poder, mejor dicho, reutilizarlos en distintos proyectos. Como habéis podido leer en la documentación que hay adjunta a los vídeos, se ha definido una clasificación de los controles personalizados en 3 bloques. En un primer lugar, lo que serían controles de usuario; en un segundo lugar, controles derivados; y por último, controles autopintados. Esta clasificación es un poco sui generis porque en realidad un control personalizado no únicamente es de uno de estos tipos, sino que realmente suele incorporar cosas de 2 o incluso de 3. Pero es una forma de poder estudiarlos y poder trabajar con ellos como punto de partida. De hecho, en este primer vídeo vamos a tratar sobre los controles de usuario. Bien, pues podríamos definir controles de usuario como aquellos controles que están compuestos de otros controles, básicamente de controles básicos, botones, edit box, etc. Y la mejor manera de entenderlo es, como siempre, la creación de un proyecto en el cual desarrollemos la creación en este caso, de un control de usuario. Bien, el objetivo va a ser crear un control que va a permitir incrustar dentro de nuestras aplicaciones Windows Forms la visión de todas las fotos de formato diapositiva, de todas las fotos que hay en una carpeta. Para los que usáis el Explorer de Windows, sería algo parecido a esto, ¿no? Una ventana, en este caso es el Explorer de Windows, no es lo que buscamos, pero la idea es parecida. En una ventana que aparezcan las fotos en formato pequeña diapositiva, en este caso con un nombre. Nosotros haremos simplemente la foto para no complicarlo más, pero que se muestra exactamente la foto de todas aquellas imágenes que hay en este caso en una carpeta. En este caso una carpeta C Users Public Pictures Sample Pictures. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Y el primer paso en este caso es crear un proyecto nuevo. Hasta ahora hemos creado todos los proyectos utilizando la opción de aplicación Windows Forms. En este caso la cosa cambia y tenemos que irnos a Biblioteca de Controles Windows Forms, la última que tenéis. Vamos a ponerle un nombre y en este caso vamos a llamarle Visor Fotos. Vamos a aceptar. Y ya tenemos aquí nuestro esquema de proyecto creado. Ya de partida esto es un poco diferente a lo que hemos tenido hasta ahora, ya que también es verdad que en las aplicaciones Windows Forms aparecía aquí el diseño de una ventana vacía, pero en este caso no es una ventana. Si os dais cuenta, no hay caption, no hay bordes, es simplemente una especie de panel, una especie de contenedor en el cual iremos incrustando nosotros nuestros elementos, nuestros recursos, que todo junto formará nuestro control personal, nuestro control de usuario. En cuanto al código, pues también tiene variaciones. Estas carpetas, en la parte del árbol de properties también la tenéis. La parte de referencias igual que antes. Sin embargo, solo hay un fichero, que en este caso es un usercontrol1.cs, que es el nombre que coge por defecto el control. Bueno, pues a partir de aquí tendríamos que, en un primer paso, componer gráficamente lo que va a ser nuestro control. Nuestro control es un poco especial, porque realmente va a permitir crear de manera dinámica distintos picture box, donde van a aparecer las fotos, en plan diapositiva, como hemos comentado, las fotos de la carpeta. Pero si no fuera este control y fuera otro, por ejemplo una barra de progreso con una etiqueta, muy típico, siempre que ponemos una barra de progreso nos suele gustar poner al lado una etiqueta donde aparezca el porcentaje que la barra lleva, ¿no? Pues por ejemplo, vendríamos aquí, pondríamos una barra de progreso y a lo mejor posiblemente al lado pondríamos pues una etiqueta, y todo esto junto sería nuestro, lo organizaríamos como quisiéramos, ¿no? Pero todo eso sería nuestro control. A partir de ese momento, una vez creado esta clase, cuando arrastrásemos nuestro control a nuestra ventana, aparecería ya automáticamente nuestra barra de progreso con nuestra etiqueta. Bien, nuestro caso es un poco más complicado, ya que no insertamos recursos gráficos directamente, sino que va a tener que hacerlo de manera dinámica, en función del número de elementos que nos encontremos, del número de fotos que nos encontremos en nuestro directorio. Bueno, pues de partida realmente, como he comentado, no hace falta colocar ningún elemento gráfico aquí, pero sí que es conveniente, voy a hacerlo yo así, colocar un panel. Voy a colocar un panel, voy a acoplar el panel a lo que es todo el contenedor del control,
de manera que tener un sitio donde al cual puedo hacer referencia que agrupe todos los elementos dinámicos que voy a crear. Al hacerlos dinámicos prefiero tener un sitio donde voy a crearlos, aunque en un principio no habría ningún problema en crearlos directamente sobre este contenedor que tengo aquí. Así que simplemente cojo el panel, un panel básico, sin ningún misterio. Voy a hacer esto un poco más grande. Este tamaño que os estoy definiendo ahora va a ser el tamaño que por defecto va a tener mi control cuando sea insertado desde la barra de herramientas, del cuadro de herramientas que hay aquí. Aquí aparecerá, ya lo veréis al final del vídeo, aparecerá nuestro nuevo control, y al arrastrarlo el tamaño por defecto que cogerá será en este caso el tamaño que tenéis ahora mismo del contenedor. Y este es nuestro panel. Para que, como interesa que el panel ocupe todo el contenedor, lo que voy a hacer va a ser directamente acoplarlo. Acoplo al contenedor primario y ahora mismo tengo ya mi panel que ocupa todo el contenedor primario que tiene abajo. Pues una vez creada ya la parte gráfica, el siguiente paso es empezar a dotarle de propiedades que van a poder ser manejadas desde el programa. Es decir, igual que cuando ponemos un botón aquí a la izquierda o el panel mismo, aquí tenemos una cantidad de propiedades que podemos modificar. Vamos a crearnos las propiedades, además de las que tiene por defecto, de las que hereda, las propiedades que vamos a permitir que el usuario, que el programador pueda modificar. Así que nos vamos a ir a nuestro código, al user control 1, y vamos a definir primero las variables que van a definir las propiedades. En un principio no vamos a definir propiedades directamente como hacíamos en los códigos anteriores con getter y setters automáticos, ya que vamos a dotarlas de ciertas habilidades más. Así que en un primer lugar vamos a crearnos las variables privadas, y la primera pues parece claro que va a ser el directorio del cual vamos a leer las fotos. Además vamos a crearnos otra variable más que va a ser la dimensión del cuadrado donde va a estar contenida la diapositiva, y también la separación entre los distintos cuadrados que van a haber. Bien, pues estas son las variables que van a servirnos de base para nuestras propiedades, pero nos va a hacer falta una variable más que no va a ser una propiedad, pero que sí que vamos a utilizar dentro de nuestra clase para nuestras operaciones internas, que en este caso va a ser la separación entre cada una de esas diapositivas, las extremas, con relación a los lados, a los bordes del control. Vamos a llamarle borde, y vamos a poner por ejemplo un valor de 7. Bien, y llegado a este punto parece bastante claro que nos va a hacer falta una colección, un vector, algo que almacene las imágenes que vamos a leer del directorio para luego procesarlas. Así que vamos a crearnos una lista con esas imágenes. Bien, para crear una lista realmente vamos a crearnos una clase antes que va a ser la que contenga la información de la imagen que vamos a leer. Una información que no solo sea la imagen en sí, utilizando la clase imagen de C#, sino que además vamos a definir el nombre del fichero al cual pertenece esa imagen. Para ello, y para no complicarnos demasiado, vamos a crear una clase aquí mismo, en el propio fichero. Vamos a definirla como internal y la vamos a llamar pues imagen. Bien, la clase va a tener dos variables internas que vamos a poder acceder mediante getters y setters, así que directamente, aquí en este caso sí, vamos a crearlas de manera rápida. Simplemente y por otra parte bien, esto sería en mayúscula y esto también sería en mayúscula. Bien, como tengo un problema con el nombre, que se llama el nombre de propiedades igual que el nombre de la clase, voy a cambiar el nombre de la clase
voy a llamarle imagen nombre, ¿vale? O imagen con nombre. Y así tengo aquí imagen, me define lo que es el objeto imagen en sí. Bien, vamos a crear un constructor. En el cual le pasaremos la imagen y el nombre del fichero. Bien, pues ya tenemos creada aquí nuestra clase imagen con nombre, que va a ser la que va a ser el soporte, el contenedor de las imágenes que vamos a ir leyendo. Así que ya estamos preparados para crearnos la colección de imágenes. Bien, pues ya tenemos aquí creada lo que va a ser nuestra... Bueno, nos falta el nombre. Ya tenemos creada nuestra colección de imágenes que vamos a utilizar para poder dibujar cada una de ellas dentro de nuestro control. Bueno, pero hemos dicho que esto iban a ser propiedades, así que tanto directorio como dimensión como separación iban a ser propiedades. Así que vamos a crearnos las propiedades en sí. Bien, hemos comentado que realmente las propiedades no iban a ser básicas, no iban a ser simplemente getters y setters, iban a tener algo más. Y esto es porque en condiciones normales el usuario, además de poder modificar en tiempo de diseño, como solemos hacer habitualmente, venimos aquí, ¿vale? Y aquí en tiempo de diseño podemos cambiar las propiedades, también podemos hacerlo en tiempo de ejecución mediante el uso de variables. Es por ello que cada vez que cambiamos una variable cuando la aplicación se está ejecutando, esa modificación ha de verse afectada en el diseño que tenemos, es decir, en el control, en cómo cambia, eso ha de cambiar de alguna manera el control que vemos. Es por ello que especialmente lo que son los setters, es decir, los asignadores de valores para esas variables, han de llamar también a una función que permita actualizar el estado de la pantalla, permita redibujar, si queréis decirlo así, el nuevo control para que esa modificación se vea afectada, ¿no? Esa modificación se vea un resultado de cómo afecta eso al control. Así que vamos a crearnos las tres propiedades. En este caso el getter va a ser muy sencillo. Sin embargo, el setter va a ir un poco más allá. En un principio, por supuesto, lo que vamos a hacer va a ser asignar a directorios el valor que toque, pero después habrá que hacer algo así, como voy a inventarme una función por ahora que sea update control. ¿Vale? Obviamente la función no existe, pero es un poco para que tengamos la idea de lo que tiene que hacer. Bien, de la manera que hemos hecho con el directorio, habrá que hacerlo con todas las propiedades que pueden cambiarse, en este caso con dimensión y con separación. Así que vamos a hacerlo.
obviamente, como he comentado antes, se queja de la función update control, que no la tiene porque obviamente no la tiene, ¿vale? Así que unos primeros pasos que podemos hacer es realmente crear esa función. Lo que ocurre es que realmente crearla tiene poco sentido si primero no tenemos las imágenes que hay que poner. Así que tal vez la primera función a crear sea aquella que nos va a conseguir las imágenes del directorio que le hemos indicado. Así que aquí mismo vamos a crear una función privada, porque nadie más tiene por qué conocerla, salvo nuestro propio control, que nos consiga las imágenes del directorio que se ha definido. Para ello vamos a primero comprobar que el directorio no esté vacío, es decir, tenga valor. Directorio sea distinto de 0. Y una vez hemos comprobado que la longitud de ese directorio, es decir, que ese directorio tiene algún valor claro, vamos a, primero que todo, a eliminar, le hemos llamado imágenes, a limpiar lo que tengamos en imágenes. Hay que recordar que en tiempo de ejecución puedo cambiar la propiedad del directorio, con lo cual conviene limpiar la colección para volver a incluir dentro de esa colección las nuevas imágenes del nuevo directorio que se haya encontrado. Y aquí podemos hacer obtener la información del directorio con una clase que es directory info. Lo que pasa es que esta no estará, efectivamente, no tiene que estar dentro del, no tengo como using, con lo cual lo primero que voy a hacer va a ser incorporarla aquí. Está en system.io y ahora aquí sí que debería aparecer, ya está en verde, ¿vale? Directory info. Bien, dir es igual con nuestro directorio. Bien, aquí tenemos ya creado el directorio y a partir de ahora podemos hacer una búsqueda, hacer un for each por cada uno de los objetos que van apareciendo en nuestro directorio. Para ello obtenemos la información de los ficheros que tenemos. Obteniendo los ficheros. Y para no hacerlo muy difícil, vamos a poner solo aquellos ficheros que sean con extensión JPG. ¿Vale? Es decir, he obtenido un directorio y de ese directorio lo que hago es que obtengo los ficheros, aquellos que tienen extensión JPG, y voy obteniendo cada uno de esos ficheros en un objeto de la clase FileInfo, denominado file. Y directamente lo que voy a hacer va a ser añadir esa información, esa imagen realmente, añadirlo a nuestra colección de imágenes. Add, vamos a ir añadiéndola. Y lo que hacemos es creamos una nueva imagen. En este caso es imagen con nombre. Donde el primer parámetro es la imagen y el segundo es el nombre. El segundo es muy fácil, es file.fullname, creo, fullname, efectivamente. Y el primero es la imagen. Vamos a insertar la imagen la podemos insertar simplemente creando el bitmap a partir del fichero. Obviamente el fichero, que es file.fullname. Bien, lo que estoy haciendo aquí, de manera explicando de manera rápida, es simplemente cada objeto fichero que tengo, de él obtengo dos cosas: el nombre completo, que me hace falta para mi imagen con nombre, y por otra parte la representación gráfica en formato bitmap de la información que tiene. Eso se puede hacer mediante una función de la clase estática bitmap que a partir de un fichero, aquí defino el nombre del fichero, me obtiene la imagen, me obtiene el objeto imagen de ese fichero, el objeto imagen de C#, imagen, image. Bien, pues ahora sí estamos ya en condiciones de crearnos la función updateControl para que nos permita dibujar en pantalla en el control nuestro las imágenes. Bien, vamos a ello.
A la hora de implementar esta función vamos a utilizar una técnica que va a ser, creo yo, bastante académica, pero no sería la técnica creada o aplicada en la vida real. Eso es así porque realmente explicar la real sería demasiado complejo para este vídeo. Luego comentaré por encima un poco de qué va, pero vamos a utilizar una técnica que es bastante más sencilla de entender y que va a mostrarnos que para el objetivo que queremos, que es que dibuje las fotos, va a ser más que suficiente. Bien, la técnica va a ser la siguiente. Cada vez que se llame update control, el sistema va a borrar todos los pixel box que vamos a crear, todos los cuadritos donde van a haber imágenes, y va a volver a redibujarlos. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que incluso cuando no se haya cambiado de directorio, no se haya incluido ninguna foto nueva en ese directorio, no se haya cambiado la separación, ni se haya decidido que va a ser más grande o más pequeño el cuadradito de la foto, es decir, incluso aunque no se haya cambiado ninguna propiedad, la llamada update control va a borrar todos los dibujos y va a volver a dibujarlos todos. ¿Eso qué va a provocar? Pues va a provocar un problema de flickering. Va a provocar que veamos un parpadeo en la ventana porque tiene que hacer demasiado trabajo. Y eso es posiblemente con pocas fotos. Pero bueno, yo creo que va a ser más que suficiente para entender el funcionamiento del control. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser borrarlo. Y para borrarlo vamos a hacer un for each. Y dentro del for each, bueno, vamos a hacer el for each de todos los controles que haya en panel 1. Como recordaréis, había una colección de controles donde estaban todos los controles que había, los controles hijos que había dentro de nuestro recurso, en este caso del panel. Así que aquí dentro cogemos los control y ya sabéis que para forzar la eliminación se hace con dispause. Esto supone un pequeño problema, y es que, aquí hay un pequeño problema, y es que puede ser el caso que mientras estoy borrando, o como va a pasar a continuación, estoy creando nuevos elementos dentro de mi ventana, en este caso de mi control, pudiera ser que el sistema, por causas ajenas a la aplicación, requiriese un refresco, ¿vale? Un refresco de la ventana. En ese caso puede haber un conflicto, uno está creándose, otro está borrándose, uno quiere que se refresque. En esas condiciones suele ser aconsejable hacer un bloqueo de ese refresco, de manera que se suspende el replanteo de la ventana mientras estamos haciendo el proceso de dibujado de los elementos, de creación o de eliminación de elementos. De hecho, este detalle ya lo hacéis, de hecho lo hace el sistema, aunque no os deis cuenta. Podemos ir, por ejemplo, ahora mismo aquí, al Designer, que tenéis aquí, y si os fijáis, aquí, donde está creado, en este caso, allá en el panel, al principio se hace un suspend layout y cuando acaba de crear todos los elementos y posicionarlos, se hace un resumen layout, es decir, se suspende y luego se vuelve a activar el replanteo. Eso, si repasáis otros ejercicios o el resto de vídeos o las prácticas que habéis hecho, veréis que automáticamente el sistema Visual Studio lo coloca. Pues algo parecido vamos a hacer nosotros. Vamos a colocar aquí, en este caso, del panel 1, panel 1, vamos a hacer un suspend layout y vamos a hacer al final a volver a ponerlo en marcha. Bien, hemos borrado los controles que tenemos en el panel, pero vamos a cargarnos también las listas de posibles controles que hayan dentro de los controles de mi panel. Es decir, vamos a irnos al panel 1. Ahora veréis en cuanto lo explique. Vamos a la lista y esas propiedades vamos a limpiarlas para así, digamos, tener ya eliminado todo rastro de lo que hasta ese momento había dentro de nuestro panel. Y bueno, dicho eso, ha llegado el momento de empezar a dibujar los pixel box. Para no hacerlo muy difícil, vamos a hacer un bucle, vamos a hacer un for each, de hecho, que repase todas las imágenes que teníamos, toda la lista de imágenes que teníamos en nuestra colección y vaya posicionándolas en la columna y en la fila correspondiente, utilizando columna y fila realmente la posición en píxeles a la que tiene que ir colocada, es decir, no en la posición 1 o 0, sino a 8 píxeles, a 16 píxeles,
en función de los anteriores dibujos que tenga ya metidos el control. Así que vamos a hacer una for each. Imagen con nombre, que no me llama imagen, sí, aquí abajo. Imagen con nombre. Vamos a llamarle IMG. Y imágenes. Bien, vamos a crearnos aquí dos variables, columna y fila, donde la fila va a ser el borde en un principio, de manera que va a ser también la columna. ¿Vale? Los píxeles de inicio van a ser en la esquina superior izquierda, pero separados del borde, tanto del superior como del izquierdo. Bien, pues vamos a crearnos nuestros picture boxes. Hasta ahora, en todas las prácticas que hemos hecho, hemos creado los elementos gráficos arrastrándolos desde la barra desde el cuadro de herramientas, los posicionábamos y era el propio sistema el que hacía los news en el designer. Ahora es nuestro momento, ¿no? Es el momento en el que vamos a hacer nosotros mismos. Así que vamos a venir aquí, vamos a crearnos un picture box, vamos a llamar pic igual a new picture box. Vale. Obviamente la imagen que va incluida es muy sencilla, la tenemos en img punto imagen y podemos crearle también el tag, ya que estamos, img punto, que sabéis que es el nombre del fichero. Vale. Bueno, hemos decidido que iba a tener un tamaño ese cuadrado y que lo daba la propiedad dimensión. Así que pic size es igual a un objeto de la clase size que tendrá los valores de dimensión y dimensión en los dos lados. Hemos dicho que iba a ser cuadrado. Y ahora llega el momento de posicionarlo. En este caso, utilizamos, como ya sabéis, la propiedad location y que es un punto. Y vamos a poner col y fila. ¿Vale? Es decir, acabamos de crearnos una imagen, un picture box, a la cual le hemos añadido la imagen que sabemos, un tag, que es el nombre del fichero, el tamaño, la dimensión y la columna de fila que hemos creado que son directamente, que son directamente las coordenadas en píxeles de la esquina superior izquierda, con la cual, donde se va a dibujar el picture box. Bien, ya tenemos con lo cual posicionamos el primero. Vamos a ver qué pasaría con el segundo. Pues no es muy difícil, realmente lo que haremos sería que la posición en X, lo que es la columna, sea la que hay, pero le sumamos la dimensión más el espaciado, que no sé cómo lo hemos llamado, la separación, más la separación que hay entre, o que debería de haber entre cada uno de los dibujos. Bien, llegado a este punto, el siguiente pega sería cuando bajar a la siguiente fila, porque la ventana se puede hacer más pequeña y automáticamente las fotos que están más a la derecha deberían de pasar a la siguiente fila. Bueno, pues en este caso la comprobación que hay que hacer sería algo así como que si la columna más la dimensión más la separación, más la separación más el borde que siempre tenemos, esto vamos a poner un paréntesis para dejarlo más definido. Si esto es mayor que el ancho del control, en este caso
la columna se va a poner otra vez al principio, que no es 0, sino que sabéis que es el borde. Y la fila, sin embargo, sí que va a crecer. Va a ser la fila que hay, más la dimensión, más la separación. Así, posiblemente contado por mí rápidamente, igual no lo veis, pero eso tranquilamente veis el vídeo después y solamente lo entenderéis, bastante sencillo. Pues bueno, esto parece que ya está, pero realmente no está, porque hemos creado los Picturebox, pero no los hemos añadido al panel. De hecho, aquí los borrábamos del panel, pero no los hemos añadido. ¿Qué habrá que hacer? Pues simplemente venir aquí y al panel 1, dentro de la colección de controles, vamos a añadirle nuestro cuadro de dibujo, en este caso nuestro pic. Bien, esto ya empieza a tener bastante buena pinta, pero hay alguna cosa todavía que nos queda pendiente. La primera cosa es que posiblemente este redimensionado pueda hacer que ciertos elementos no se vean, que ciertos Picturebox no se vean, porque la ventana se haga más pequeña. Con lo cual interesa que exista una barra de desplazamiento para permitir el scroll dentro de la ventana. Eso es bastante sencillo, simplemente venimos aquí, dentro del panel hay una propiedad que nos tiene que permitir el scroll. Aquí la tenemos, está puesta a false, la ponemos a true, eso por una parte. Y luego por otra parte, que el sistema tiene una pega, y es que la única forma de llamar update control es desde las propiedades, con lo cual o cambiamos las propiedades o no podemos actualizar nuestra ventana, nuestro control. Para ello puede ser interesante, de hecho lo va a ser, lo vamos a hacer, el crear una función, en este caso va a ser pública, que lo que vaya a hacer sea refrescar directamente el control si el usuario lo pide, de manera exprofesa, es decir, puede forzar ese refresco. Vamos a llamarla refresh. Perdón. Refresh. Que lo único que va a hacer va a ser un... primero va a coger las imágenes y luego hacer un update del control. Bien. Uy, aquí lo he puesto al revés. Esto es. Bien, y nos queda una pequeña cosa más, que es que estamos permitiendo que se pueda redimensionar la ventana padre, la ventana en la que va a estar el control. No estamos permitiendo, sino que estamos preparándonos para ello. La ventana decidirá si se quiere o no se quiere redimensionar, pero eso va a afectar a nuestro control, porque en el caso de que se redimensione tendremos que redibujar, forzar el redibujado de nuestros dibujos, de nuestras Picturebox. Así que lo que vamos a hacer va a ser sobreescribir la función que es llamada cuando el tamaño con la ventana redimensionada. Para ello, si os acordáis, la función es el protected. Vamos a sobreescribirla, y en este caso la función era on side change. Automáticamente esta función lo que va a hacer siempre va a ser llamar a su padre, que es la que se va a encargar posiblemente de manejar la barra de scroll. Pero nosotros aquí, antes de que llame a su padre, lo que vamos a hacer va a ser actualizar el control, es decir, redibujar borrar todos nuestros Picturebox y volver a dibujarlos según las nuevas dimensiones que tenga la ventana. Bueno, pues ya tenemos aquí en un principio, si no me he dejado nada, tenemos aquí nuestro primer control de usuario creado. La primera cosa sería probarlo, pero veréis que esto tiene una pega, porque realmente aquí no hay ningún programa que soporte esto. Esto simplemente es un control por libre, aquí no hay ninguna función main, con lo cual esto cómo va a funcionar. Bueno, pues en un principio vamos a darle a iniciar, a ver qué pasa. El sistema compila, va a comprobar que hay errores, primera cosa importante, no los hay. Y lo que muestra en pantalla va a ser este comprobador, este contenedor de pruebas. Realmente poco podemos hacer aquí,
nos muestra cuál es el control que hemos creado dentro de nuestra librería. Y la única cosa que podemos ver interesante es que aquí abajo tendremos ya definidas, esto un poquito más grande, aquí están definidas nuestras propiedades. Están todas las propiedades que se heredan del control, básicas, y al final la propiedad de dimensión, directorio y separación, tal y como las hemos creado. Bien, pero ¿cómo probamos esto de verdad? ¿Cómo podemos hacer pruebas para comprobar que esto realmente funcione dentro de una aplicación nuestra? Bueno, pues para ello vamos a crearnos otro proyecto dentro de la misma solución, para que sea más fácil integrar los dos. Vamos a vernos aquí, vamos a crear un proyecto nuevo, agregar, nuevo proyecto, y en este caso, si una aplicación de Windows Forms, que le vamos a llamar prueba visor. Le damos a aceptar y aquí tenemos una aplicación de las que ya conocemos, un proyecto de los que ya conocemos, pero en este caso ya con una solución que tenemos dos proyectos, nuestro control y nuestro ejemplo de prueba. Bien, pues el objetivo es sencillo. Tenemos que incluir aquí dentro de nuestro form, nuestro visor de fotos. La pega surge para localizar ese visor de fotos, ¿dónde está? Bueno, pues en este caso es sencillo. Visual Studio nos ha ido un poquito, porque se da cuenta que nuestro proyecto, nuestra solución, tiene dos proyectos y uno de ellos tiene componentes. Con lo cual, dentro del cuadro de herramientas, va a añadir una nueva entrada, que es componentes visor fotos, donde uno de ellos va a ser nuestro control. Vamos a fijar en la pestaña y vamos a arrastrarlo. Antes que nada, bueno, lo he puesto, dejar aquí, vamos a hacer esto un poquito más grande, ¿vale? Para más o menos tener una idea de por dónde van los tiros. Bien, aquí tendremos nuestro visor. ¿Y esto funcionaría? Bueno, pues realmente no todavía, porque nos faltaría definirles algunas propiedades. Por ejemplo, la dimensión, vamos a ponerle 90, por ejemplo, en la separación, por ejemplo, 10 píxeles, y el directorio sobre el cual va a buscar las fotos. Vamos a coger este directorio que teníamos antes aquí. Bien, y con eso tenemos definidas las características fundamentales. Vamos a arrancar y nos pasará alguna cosilla. La primera es que al darle a arrancar vuelve a aparecer el comprobador o el proyecto para hacer pruebas de los controles. ¿Por qué? Bueno, pues obviamente porque la solución tiene dos proyectos y tenemos como proyecto principal asignado todavía visor fotos, todavía el componente. Lo que hay que hacer es asignarle como proyecto principal la aplicación, establecer como proyecto de inicio. Bien, una vez hecho eso, vamos a probar, vamos a arrancar. En este caso vemos que sí que ya es la ventana que es nuestra aplicación, pero sigue sin aparecer nada. ¿Por qué? Bueno, por la razón es más sencilla de lo que parece. Realmente en ningún momento le hemos dicho dentro de nuestra aplicación que vaya a cargar las imágenes. De hecho, si vamos al usercontrol.cs, el único sitio donde se hace un update control forzado es o en un refresh, que tenemos aquí, en este refresh de aquí, o en el caso de que modifiquemos alguna de las propiedades. Pero es que ninguna de las propiedades busca las imágenes. Es decir, para poder hacer una actualización del control, alguien tiene que llamar a las imágenes. Con lo cual, la primera opción sería llamar al refresh, o otra opción sería que cuando cambiamos el directorio, parece bastante coherente que una vez cambiado, aquí hagamos un get imágenes. Bien, vamos ahora a probar, vamos a compilar y vamos a probar. Y efectivamente aquí tenemos ya nuestro form con nuestras imágenes cargadas y además con nuestra barra de desplazamiento. Si os habéis dado cuenta, he compilado directamente cambiando la clase usercontrol1cs, he cambiado ese fichero y tenía como fichero principal, lo muestro aquí en un segundito, tenía todavía como proyecto principal, tenía prueba visual.
Es decir, que él se encarga de compilar todo lo que haya sido modificado y actualizarlo para que la compilación y para que la ejecución sea la adecuada. Otra cosita muy interesante de aquí es que es factible poder debuguear, poder depurar entre proyectos, de manera que, por ejemplo, yo puedo ponerme, hacer un punto de parada aquí, dentro de lo que sería la librería, por decirlo de una manera, vamos a ponerlo mejor, sí, aquí, vamos a ponerlo aquí, y voy a iniciar, y como podéis observar, ha parado en un fichero de la librería, no de nuestro proyecto principal, sino otro proyecto, y de hecho no te para, sino que puedo moverme por dentro. Bien, pues dicho esto, el siguiente paso es avanzar un poquito más y generar eventos. Hasta ahora mismo le hemos podido decir a nuestro control le hemos podido asignar propiedades, le hemos podido dar ciertos elementos de configuración, pero lo interesante también es que cuando ocurran cosas en el control, nos devuelva a la aplicación qué cosas han ocurrido, esa información de qué ha pasado. Es decir, podamos generar eventos. Como ejemplo, vamos a crear un evento de tal manera que cuando el usuario pinche una de las fotos, nos dé información de esa foto. En este caso, el problema lo tenemos que dividirlo en dos pequeños problemas. Un primer problema es cómo detectar que se ha pinchado una de las fotos. Pero eso es bastante fácil, porque hemos creado un montón de picture boxes, es decir, conocemos ya el tipo de recurso que hemos creado. Lo tenemos aquí. Vamos a quitar esto. Tenemos un montón de recursos picture boxes y a esos recursos podemos añadirle, de igual manera que hemos hecho durante todo el curso, añadirle un manejador. ¿Cómo hacer esto? Bueno, pues tan sencillo como venimos por aquí, después de, por ejemplo, añadirlo y decirle que para el objeto pic, en el caso de que se dé el evento click, vamos a, esto es más igual, vamos a añadir un event handler de tal manera que lo va a gestionar una función que cumple unos parámetros determinados, ya sabéis el delegado, que en este caso va a ser, pues, por ejemplo, this.pick click. ¿De acuerdo? Es decir, el momento en el que se pulse a cualquiera de estos pick, se va a llamar siempre una función que va a estar definida aquí, la vamos a definir ahora, que va a ser pick click. Bien, eso por una parte. Falta definir la función, pero vamos a dejarla por ahora un poquito en espera. Pero ¿qué va a ocurrir cuando creamos esta función? Cuando creamos la función, lo que habrá que hacer es de alguna manera avisar a nuestra aplicación padre que se ha pulsado sobre un elemento y qué elemento es. Es decir, hace falta crearnos un evento que vaya hacia el padre, hacia la ventana que contiene nuestro control. Hasta este momento no hemos creado ningún evento, todos hemos utilizado los que ya nos proporcionaba el sistema, hemos jugado con ellos y de hecho es que hasta ni siquiera hemos hecho falta que hayamos creado esto. Sabemos que eso estaba por dentro de nuestro designer, aparecían de estos muchísimos, tantos como eventos que generábamos, pero no hemos llegado ni siquiera a picarlo. Pero no sonaba. Ahora vamos a dar un paso más allá, vamos a intentar crearnos nosotros nuestros propios delegados. Bueno, pues si recordáis, un delegado no era ni más ni menos que una clase, solo que en su interior se definía únicamente el formato, la firma de una función. Vamos a crear nuestro delegado. Vamos a crear nuestro delegado que va a ser el que va a recibir la información de la pulsación. Mejor dicho, va a definir la estructura de la función que va a definir la información que se va a pasar. Vamos a crearlo, por ejemplo, por aquí arriba. Y vamos a crearlo de manera bastante sencilla. Se define como public delegado y no devuelve nada la función y la función vamos a llamarla, por ejemplo, pues imagen seleccionada delegado. ¿Y qué va a tener? Bueno, pues va a tener dos parámetros, como ya sabéis, casi siempre primero nos colocamos el sender, es un clásico en nuestro curso, y el segundo elemento vamos a inventarnos un tipo que va a ser imagen
seleccionada argumentos. Bien, acabamos de definir un delegado, de manera que la estructura que va a tener va a ser que va a requerir dos parámetros. El primero va a ser el objeto que manda el evento, y el segundo va a ser un tipo que todavía no hemos definido, donde va a ir incluidos los parámetros que se le pasan. Recuerda que con el clic, por ejemplo, pasábamos las coordenadas de pulsación, qué botón se había pulsado, etc. Pues aquí había que crearse uno que nos devuelva información, que nos pase información sobre la imagen que hemos pinchado. Así que, ni cotos ni perezosos, vamos a tener que crearnos esta clase. Bueno, para definirla realmente tampoco hay que hacer mucho, porque creo que os imagináis que la información que hay que pasar de esta clase, la información que nos pide este argumento, realmente ¿cuál es? Realmente es la información que hay aquí, en imagen con nombre. Así que, ni corto ni perezoso, como he dicho antes, me copio esto, lo defino como público y en este caso el nombre lo cojo, lo aplico y que herede de event tags. Va a devolvernos una imagen, va a devolvernos un nombre del fichero y que tenemos el constructor que nos falta asignarlo bien. Bien, pues ya sabemos que ahora mismo, efectivamente, ahí, vale, ya sabemos que ahora mismo tenemos ya definido, mejor dicho, un delegado que consiste en que es una función que va a tener como estructura un primer parámetro, va a devolver tipo void y va a tener como primer parámetro un objeto, que es el que envía el evento, y como un segundo parámetro una serie de información, un objeto de una clase que es imagen seleccionada args, que está definida aquí abajo. ¿Vale? Nos va a proporcionar la imagen y el nombre del fichero. Bueno, pues aún hemos hecho poco todavía. Simplemente hemos definido cómo ha de ser la función que recibirá la llamada cuando se produzca el evento de pulsación sobre una de nuestras imágenes. Vamos a empezar a estructurar y a montar toda la parafernalia para que esa información llegue a esa función que tendrá esa estructura. Y el primer paso es crearnos el evento. Necesito crearme un evento que se genere y que sea respondido por una función que tenga esa estructura. Es decir, sea definido, pues sea respondido, sea contestado por un delegado de este tipo. ¿Cómo defino el evento? Pues bueno, también bastante sencillo. Simplemente hacemos public event imagen seleccionada delegate y le ponemos un nombre, por ejemplo, imagen seleccionada. Repaso, que sé que esto es un poco confuso. Me he creado una estructura de una función que es la que tiene que tener aquella función que reciba la notificación del evento. Y ahora me creo el evento, un evento que va a generar este user control. El evento se va a llamar imagen seleccionada y es del tipo de este delegado, es de tipo imagen seleccionada delegado. Es decir, le estoy diciendo que este evento ha de ser contestado, ha de ser respondido, ha de ser gestionado por una función que tenga la estructura esta de aquí. Void object sender imagen seleccionada args-e. ¿De acuerdo? Vamos a avanzar un poquito más. Pues ya lanzando ese evento, generando ese evento. ¿Desde dónde? Volvemos a nuestra función que tenemos aquí perdida, desde nuestra función pickClick. Es decir, en el momento en que alguien pinche en uno de mis picture boxes, en una de mis imágenes, esa imagen gestiona un evento que ya maneja ella de siempre porque tiene definido que es el click. Vamos a llamar a la función pickClick y en esa función pickClick lanzará un evento al Windows Forms, a la ventana que contiene mi control, para indicarle y darle información sobre qué imagen ha sido pulsada. Vamos a crear la función, por ejemplo, por aquí. Private void pick click.
esta función obviamente tiene que seguir los esquemas que marca su delegado. En este caso, ya también sabréis que el primero va a ser un object sender y como segundo parámetro system.eventar. System no me haría falta, pero bueno, lo he puesto. Bien, ¿y qué va a pasar aquí dentro? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es primero ver si hay un elemento seleccionado. Mejor dicho, coger el elemento seleccionado, porque realmente a verlo lo hay, porque esta función solo va a ser llamada si he pulsado sobre uno de ellos, es decir, si he seleccionado uno de ellos, ¿no? ¿Cómo obtengo esos datos? Bueno, pues a partir del objeto sender que nos manda la función. Vamos a hacer un... Sabes que eso es un picture box. Ups. Vamos a llamarle pic seleccionado, por ejemplo. Y esto podemos hacerlo así. De manera que simplemente el objeto lo casteamos a picture box y tenemos ya el objeto picture box en el que se ha pinchado. Bueno, ¿el objetivo cuál es? El objetivo realmente es llamar a una función, llamar desde aquí, lanzar el evento, que lanzar el evento no es ni más ni menos que llamar a una función que tiene este esquema y que en este caso se llama imagen seleccionada. ¿Vale? Nuestro evento, en el fondo, es una función que tiene ese esquema. Así que voy a coger esto y voy aquí abajo a poner el nombre de la función. Bien, pero esa función no importa el nombre, sino que realmente importa son lo que devuelve y los tipos de parámetros que se le pasan. Devuelve un void y lo que más nos importa es los parámetros que pasa. ¿Qué parámetros pasa? Bueno, pues pasa dos parámetros. El primero es el sender. ¿Quién envía este evento? This. This porque lo envía nuestro control. ¿Y qué hay que pasar además? Los argumentos. Unos argumentos que es un objeto de esta clase en el cual va a incluirse la imagen y el nombre del fichero. Vamos a hacer aquí por ejemplo una variable que sea args y vamos a crearnos aquí un objeto de los argumentos. Es igual a new. Aquí lo tenemos. Bien, este constructor requiere requiere dos parámetros. El primero es la imagen y el segundo es el nombre del fichero. ¿Cómo los conseguimos? Pues a partir del elemento que acabamos de obtener antes, que es el picture seleccionado. Venimos aquí y sabemos que tiene una propiedad que es la imagen y el mismo picture seleccionado tiene una propiedad que es el tag. Si os acordáis, el tag lo tenemos aquí, le hemos añadido justamente al tag el file name, con lo cual directamente esta propiedad nos va a dar el nombre del fichero. Esto se quejará porque imagino que querrá aquí un casting string. Efectivamente, ¿vale? Y ya estaría. Es decir, lo que tengo ya es creado los argumentos que son los que lanzo en la función. ¿A quién lanzo esta función? Pues a todas aquellas funciones que tengan esta estructura, que estén registradas, que estén dispuestas a escuchar este evento. Vamos a ver, vamos a probar esto. Bueno, para probar lo que hacemos, claro, vamos a probar esto, no, hay que hacer algo para probarlo. Para probar lo que hay que hacer, hay que montar en nuestro Windows Forms una función que sea capaz de entender este mensaje. Así que vámonos a Windows Forms. Aquí lo tenemos. Vámonos al código. Y vamos a crearnos una función que tenga que suscriba el delegado que hemos creado, es decir, que tenga el formato tal y que hemos definido en el delegado y que genere algo, por ejemplo un message box diciendo el nombre del fichero, ¿vale? Bien, la función tiene que ser, ya lo sabemos, tiene que devolver un void. La vamos a llamar, por ejemplo, visor imagen seleccionada y sabemos que sabemos que le pasan dos parámetros, como siempre. El primero, que es el sender, y el segundo, que es un aquí tenemos el nombre que le he puesto para que no me olvide,
el segundo es imagen seleccionada args. Lo que vamos a hacer es simplemente hacer un message box show y escribimos aquí pincha. Bien, varias cosas. La primera, esto es una función que tiene un primer problema y es que no conoce este tipo de argumento. ¿Por qué? Pues porque pertenecen a espacios de nombres diferentes. Estamos en espacio de nombres prueba visor y imagen seleccionada args pertenece al espacio de nombre visor fotos. Así que vamos a incluirlo. Muy bien. Ya tenemos un problema solucionado. El siguiente problema que falta, ¿cuál es? Es que hay que registrar, hay que suscribir al manejador de eventos a esta función. Así que vamos a hacerlo. Venimos aquí, por ejemplo, y lo que vamos a hacer va a ser, como hacemos siempre, al user control 1 vamos a utilizar su delegado, su evento, perdón, que es imagen seleccionada, y vamos a añadirle el delegado. En este caso, el delegado es visor user control imagen seleccionada delegado. Acordaros, todo esto es ni más ni menos que esto, imagen seleccionada delegado, ¿vale? Este delegado que hemos creado es el que definimos aquí. Y le pasamos la función que va a responder a ese evento, la función que se suscribe para ser avisada de esos eventos y va a gestionar algo, va a hacer algo. En este caso la función está aquí abajo, es visor imagen seleccionada. Muy bien, esto debería funcionar. Voy a poner esto, si queréis, así para que sea mejor y vamos a compilar. Bien, aquí tenemos la aplicación y si pinchamos uno de ellos nos dice has pinchado en user, bueno, la función es hidrogeneas y si pinchamos aquí es desert, koala, en fin, funciona tal y como esperábamos. Bien, en modo de resumen, un repaso rápido sobre el tema de los delegados que acabamos de crear. Tener en cuenta que lo que hemos hecho hasta ahora ha sido aprovecharnos de los eventos que ya lanzaban los controles que conocíamos, los textbox, los buttons, etc. Y directamente creábamos en nuestros forms funciones de una manera determinada, tenían que ser con un esquema concreto, pero que respondían a los eventos que lanzaban esos objetos. Por un lado nos creamos esas funciones y por otro lado, aunque de manera transparente a nosotros, lo que hacíamos era, realmente lo que hacía el sistema, lo que hacía Visual Studio, era creaba un manejador al cual suscribía la función que íbamos a crear. Es decir, le decía a ese elemento que mi función que he creado en mi form está dispuesta a escuchar los mensajes que se manden desde un recurso determinado. Eso era fácil, la mitad de cosas lo hacía el Visual Studio. En este caso damos un pasito más allá. En este caso lo que buscamos es generar nosotros nuestros propios eventos. Pero para generar un evento, lo que hay que decirle es qué tipo de función ha de contestar a ese evento. Ese tipo de función, esa palabra tipo de función, realmente es qué delegado ha de responder a ese evento. El delegado lo hemos creado aquí. Hemos definido un delegado de tal manera que ese tipo de función consiste en que devuelva un void y que tenga dos parámetros, object sender y imagen seleccionada e. Imagen seleccionada es una clase que hemos creado nosotros mismos para dar soporte a nuestro paso de información, en este caso una imagen y un fichero y un nombre de un fichero. Bien, ya definido lo que es la estructura de la función, definido lo que es el delegado, vamos a crearnos el evento. Un evento se declara tan sencillo como poniendo la palabra event y poniendo un nombre, como se hace siempre, e indicando qué tipo de función, cómo está estructurada esa función, que es la función que ha de responder a este evento.
Esa función en este caso es el delegado que vamos a definir justamente arriba. Bien, ¿y cómo lanzamos ese evento? ¿Cómo decidimos cuándo pasa algo para poder lanzar ese evento? Bueno, pues en este caso es cuando pinchamos en uno de los PictureBox. ¿Cuándo pinchamos? Pues para eso nos aprovechamos de los eventos que ya tiene el PictureBox y simplemente lo que hacemos es que creamos una función que va a ser PicClick, que va a ser la función que cumple la estructura, en este caso otra estructura diferente a la que hemos creado nosotros, pero la estructura que requiere el clic sobre el PictureBox. Hemos dicho que en el caso de ese evento lo de gestionar esta función, y esta función está aquí abajo. Bien, cuando se llega a esta función, elegimos el PictureBox seleccionado y lo que hay que hacer, el objetivo final es llamar a la imagen seleccionada, es decir, llamar a esta función que es la que sigue la estructura esta de aquí, es decir, llamar al evento, generar el evento, que en el fondo es llamar a la función. ¿Con qué parámetros? Pues los parámetros son muy sencillos, se obtienen a partir del picture seleccionado, tanto la imagen como el file name. Esta función es llamada y ¿de quién es llamada esta función? Porque esta función realmente aquí no está, la hemos declarado pero no está creada. ¿Por qué? Porque en el fondo la va a estar recepcionando, la va a estar ejecutando aquellos elementos que se han suscrito, aquellas funciones que se han suscrito a ese evento. En este caso hemos creado una función en nuestro form que se llama visor imagen seleccionada, que cumple con los requisitos que nos pide el evento. Tiene un sender y una imagen seleccionada E. Esa función ya está creada, pero falta decirle que esa función ha de recibir los eventos. En este caso, los eventos del user control. Así que creamos aquí lo que lo vinculamos. Decimos que el user control, si el evento que surge es la imagen seleccionada, lo que hay que hacer es crearse un delegado y suscribir a ese delegado la función que hemos dicho. En ese momento, cada vez que se produzca aquí una pulsación, lo que ocurrirá será que la pulsación generada llamará a la función PicClick. La función PicClick, que la tenemos aquí, obtendrá el elemento seleccionado. De ese elemento seleccionado obtendrá los parámetros y llamará a la función imagen seleccionada. ¿De quién? De aquellos que se han suscrito a ella. En este caso, solo se ha suscrito la función imagen seleccionada, visor imagen seleccionada del form, con lo cual se ejecutará esta función.